Buenas chicos, ¿cómo están? Vamos con la segunda unidad del curso de biología, la segunda parte. Y aquí vamos a revisar una de esas ramas importantes que hay en biología, que es bioquímica. ¿Ya? Recuerden que en la clase anterior, cuando hablamos de los niveles, hablamos del nivel químico. Y yo les dije algo. Dentro de las células hay compuestos químicos, ¿no? Que nosotros lo organizamos en 4 niveles: atómico, molecular, macro y supra. Bien, hay una rama de la biología que estudia esos compuestos químicos, y esa rama es la bioquímica. O sea, la bioquímica es la rama de la biología que estudia los compuestos químicos de importancia biológica. ¿Ya? Eso es lo que nos hace diferente de los químicos. Los químicos estudian los compuestos químicos, pero con sus propiedades en general. Nosotros solamente los estudiamos enfocándonos a lo que realizan dentro de las células y para los seres vivos. ¿Está bien? Ahora, vamos a hacer lo mismo que en niveles. En atómico, los elementos, ¿ya? Los bioelementos son los elementos químicos, pero ustedes saben que los elementos químicos son más de 100. Ya, pero no todos tienen participación en los seres vivos. En los seres vivos solamente encontramos entre 35 y 40 elementos. O sea, por ejemplo, el carbono, el calcio, el hierro, el yodo, esos elementos sí los encontramos en las células cumpliendo funciones biológicas. Pero, por ejemplo, el oro, el uranio, la plata, el argón, esos no. Entonces, de todos los elementos químicos hay un grupo que sí están en los seres vivos y hay un grupo que no. Bien, ahora, a esos elementos que sí están en los seres vivos, que están en las células, los clasificamos en 2 grupos, en primarios y en secundarios. ¿Cuál es el criterio que usamos para clasificarlos? La abundancia. ¿Ya? El criterio es la abundancia. O sea, los elementos primarios son los elementos más abundantes, representan el 99% de la materia viva, y los secundarios representan el 1% restante. ¿Ya? Obviamente eso llama la atención, ¿no? Porque hay unos elementos que son más abundantes que otros, y nos da la impresión, ojo, la impresión de que estos son más importantes que los otros. Pero escuchen esto, esa diferencia en cantidades es un tema solamente que, es un tema funcional, pero se debe a que estos elementos son usados principalmente como ladrillos de construcción. En cambio, estos son importantes en cantidades pequeñas, ¿no? Es como decir, por ejemplo, un edificio de 20 pisos, hemos usado muchos ladrillos, mucho cemento, mucho concreto, mucho fierro, etc. ¿Ya? Un edificio. O sea, lo que más abunda en ese edificio son materiales de construcción. Pero, por ejemplo, también encontramos enchufes, ¿no? Encontramos interruptores, que obviamente representan el porcentaje más pequeño del edificio, pero tienen su importancia, ¿no? ¿Qué sería un edificio sin tomas de corriente, ¿no? Sin interruptores? Entonces, los ladrillos, el cemento, el fierro son abundantes en el edificio, pero los interruptores, los cables son fundamentales para darle función, ¿no? A las habitaciones de ese edificio. Un ejemplo biológico. Por ejemplo, este pigmento que le da el color verde a las plantas, la clorofila. Ya, la clorofila, imagínense, gigante, enorme, con muchos compuestos. Pero dentro de la clorofila hay un solo átomo de magnesio. O sea, todo el esqueleto de la clorofila son elementos primarios. Pero dentro de ellos, un solo átomo de magnesio, que es secundario. Y adivina qué. Si yo a la clorofila le saco el magnesio, la clorofila ya no funciona. Entonces, interpretándolo, ¿no?
Estos elementos son importantes como ladrillos de construcción a nivel estructural, pero estos elementos son importantes para que esas estructuras funcionen. Por eso estos son más abundantes y estos son más escasos, pero eso no limita su importancia. Los dos son importantes. Esta clasificación, repito, es solamente un tema de cantidades nada más. A estos elementos que son como ladrillos, también les llamamos así, organógenos. Y a esto le llamamos los oligoelementos. Los oligoelementos. Bien. Perfecto. Ahora, de los elementos primarios, de los más abundantes, de los ladrillos, de los organógenos, tenemos dos grupos, los básicos y los complementarios. De ese 99%, 96% son los básicos y 3% son los complementarios. ¿Quiénes son los elementos básicos? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El CHON, ¿no? Que además, mira, esto siempre hay que tomarlo en cuenta. Siempre hay que tomarlo en cuenta. Esta palabra CHON, ¿no?, siempre nos ayuda a recordarlo, pero el orden no es correcto en cuanto a su abundancia, porque de los cuatro, el que más abunda en los seres vivos es el oxígeno, por ejemplo, ¿no? Porque la molécula más abundante de los seres vivos es el agua, ¿no? Y el agua, ustedes saben, es hidrógeno y oxígeno. Entonces, si más del 80% de las células es agua, lo lógico pensar es que entre el hidrógeno y el oxígeno deberían estar los elementos más abundantes, pero en este caso es el oxígeno. En segundo lugar es el hidrógeno, luego sigue el carbono y el último es el nitrógeno. O sea, ese sería el orden correcto, ¿ya? Por ejemplo, estos tres, carbono, hidrógeno y oxígeno, son importantes en la formación de los glúcidos, en la formación de los azúcares, y también son importantes en la formación de las grasas, de los lípidos. Son los principales ladrillos de construcción. Si a esos tres le aumentamos el nitrógeno, entonces tenemos a las proteínas, que son los compuestos orgánicos más abundantes de las células. Los compuestos orgánicos más abundantes, ¿ya? Si hacemos el ranking de abundancia, lo que más abunda en general en las células es agua, 80%, entre 60 y 80%, y debajo de eso las proteínas, ¿ya? Ellos dos, agua y proteínas, sumados son más del 90% de las células. Y las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, pero también tienen nitrógeno. Entonces, el hecho de estar presente en las cuatro moléculas orgánicas más importantes de las células es lo que logra que estos cuatro elementos formen a los básicos y tengan el mayor porcentaje de todos los elementos en los seres vivos. En los complementarios están el fósforo y el azufre. Por ejemplo, si sumo estos cuatro elementos más el fósforo, puedo formar ácidos nucleicos. ¿Y quiénes son los ácidos nucleicos? El ADN y el ARN, que tienen todas las células. Entonces, el hecho de que todas las células tengan ADN y ARN hacen que el fósforo también esté en la lista de los elementos primarios, los elementos más requeridos por las células. ¿Y cuál es el caso del azufre? El azufre lo encontramos también en las proteínas, en algunas proteínas, no en todas, porque si estuviesen en todas,
el azufre estaría acá también, en los elementos más abundantes, pero el azufre está en algunas proteínas. Las proteínas que presentan azufre suelen ser muy resistentes. El caso más conocido, por ejemplo, es el de la queratina. Esa proteína que está en el cabello, que está en las uñas, justamente que le da esa dureza a las uñas, es el azufre. Está en las escamas de los reptiles, de los peces, en las plumas de las aves. Entonces, como está en muchísimos lugares y hay mucho azufre, eso hace que el azufre llegue a esos niveles. ¿Ya? Entonces, esas son las razones principales de por qué estos elementos pertenecen al grupo de los primarios. Todos ellos, como han escuchado, como ladrillos de construcción de las principales moléculas biológicas. ¿Cuál es el caso de los elementos secundarios? Bueno, aquí yo los separo en dos grupos: los macro y los micro constituyentes, o también les dicen los macro y los micronutrientes, ¿no? Si todos suman 1%, entonces los macro representan el 0,9% y los micro representan el 0,1%. Bien. Perfecto. Estos son más abundantes. Aquí en los macro tenemos el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el calcio. 5 elementos. ¿Ya? Entonces vamos sumando, a ver. 4 elementos básicos, 2 complementarios, van 6 primarios. Sumados a los 5 macro, son 11. Si en total hay entre 35 y 40, o sea, quiere decir que el resto de elementos son micro, que la mayoría de elementos son micro y están por debajo del 0,1%. Y por esa razón, como están por debajo del 0,1%, también les conocen como los elementos traza, ¿no? Entre los principales elementos traza están el hierro, el cobalto, el aluminio, el zinc, el manganeso, el cromo, el yodo, por ejemplo. Entre los principales, el cobre también. Entre los principales elementos traza. Ahora, no olviden lo que les dije al principio. Estos elementos serán muy escasos, pero son fundamentales para que las grandes moléculas funcionen, ¿no? Yo a veces lo comparo con esto, ¿no? Yo a veces, para entenderlo mejor, lo comparo así. Te digo, mira, imagina que te compras un televisor gigante, uno de 60 pulgadas, una bestia de televisor. Ya, carísimo, ¿no? Este es un lujo, perfecto, ¿no? Una pantalla genial, muchas funciones. Lo último, te compras lo último. Ya, ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuánto crees que cuesta el enchufe del televisor? Debe ser la parte más barata. Hasta el control remoto debe ser más caro. Te apuesto que el enchufe es lo más barato del televisor. Es lo que menos le llama, tienes miedo que se dañe el enchufe. Ya, seguro que del 100% del precio, el enchufe solo es el 0,1% del precio. Ya, pero dime, ¿y si tu televisor, yo te quito el enchufe, tu televisor funciona? No, por más caro que sea, por más tecnología que tenga, sin el enchufe no va a funcionar. Entonces, esa idea, tenla acá. Estas moléculas pueden ser grandes, pueden ser gigantes, pueden ser enormes, pero si tú no les pones estos elementos, no funcionan. Pueden ser la parte más pequeña, pero son los que hacen que estos compuestos funcionen. ¿Ya? Por ejemplo, estos 5 de acá. La mayoría de ellos trabaja solo. La mayoría de ellos, por el sodio, el potasio, el cloro, trabajan solos. El calcio trabajan solos también. O sea, no necesitan siquiera
formar parte de moléculas. Y, por ejemplo, estos tres, sodio, potasio, cloro, son importantes para el equilibrio hídrico de las células. Hemos dicho que lo que más abunda dentro de las células es agua. Ya, pero hay otro detalle. El agua está dentro de las células, pero la célula es un ser vivo, o sea, no está herméticamente sellada. Entonces, ¿qué significa? Que el agua tiene que salir y tiene que entrar. Y para que esté en equilibrio, la misma cantidad de agua que sale es la misma la que entra. Es como nosotros, por ejemplo. Tú todos los días bebes agua. Tú todos los días con tus alimentos o directamente consumes agua. Y todos los días también pierdes agua. Cuando sudas, en la orina, entonces tú tienes una cantidad de agua que ganas, una cantidad de agua que pierdes. Dime, ¿qué es lo normal? Que la cantidad que consumes sea la misma a la que pierdes. Ese es el equilibrio. Entonces, adivina quién le da el equilibrio. El sodio, el potasio y el cloro. Ya son fundamentales para mantener el equilibrio hídrico de las células y de los organismos en general. El caso del magnesio, bueno, lo mencioné como componente de la clorofila. Pero ¿sabes también dónde funciona el magnesio fuera de las plantas? No, fuera del ámbito vegetal, funciona como componente de las enzimas biológicas. Más adelante, vamos a tener una clase solo de enzimas. Pero por ahora te adelanto algo. Las enzimas son moléculas que aceleran las reacciones celulares. Recordemos lo que dijimos en la primera clase, ¿no? Dentro de las células se realizan millones de reacciones por segundo. Y obviamente para las células es muy importante que esas reacciones se realicen rápidamente. Adivina quién acelera esas reacciones. ¿Quién hace que esas reacciones se den en milésimas de segundo? Las enzimas. Pero las enzimas, para que funcionen, necesitan magnesio, por ejemplo. El caso del calcio. Yo te apuesto que ni bien digo calcio, todos dicen huesos, en los huesos. Y sí, está bien, pero hay un pequeño detalle. Los huesos son depósitos de calcio. O sea, el calcio está guardado. Funcionalmente, el calcio no tiene importancia en los huesos. Funcionalmente, el calcio trabaja en los músculos. El calcio es importante para la contracción muscular. A veces no tomamos en cuenta esto, no siempre que decimos calcio, hueso, listo, chao. Ya, pero es que el hueso guarda calcio, ¿no? Y además esa es la razón de por qué los músculos están pegados a los huesos, porque los huesos son sus depósitos de calcio. Entonces el calcio pasa del hueso al músculo y en el músculo el calcio ayuda a la contracción. O sea, por ejemplo, ¿no? Cuando yo hago esto, necesito de calcio. Y sobre todo, para que esto regrese, necesito de más calcio todavía. Entonces, que yo pueda moverme implica, ¿no?, tener la cantidad suficiente de calcio en los músculos. Ahí yo lo veo como más importante. Bien, esos son los macro. En el caso de los micro, por ejemplo, el hierro, importante en la hemoglobina, no en esa proteína que encontramos en la sangre, que le da el color rojo característico. De igual manera es el cobre, solo que el cobre está en la sangre de los moluscos, en la sangre de las arañas, ¿no? El hierro le da el color rojo a la sangre humana, pero el cobre da el color azul, por eso las arañas tienen sangre azul, igual que los moluscos, ¿no? El caso del cobalto, por ejemplo, importante para la formación de la vitamina B12, una vitamina que es esencial para que tú puedas absorber el hierro, por eso le dicen antianémica.
Mira, estos tres, zinc, manganeso y cromo, también son parte de las enzimas. Se les llama así, cofactores enzimáticos. Recuerden que dije hace un rato, las enzimas son las que aceleran reacciones, pero estas piezas son fundamentales para que ellos funcionen. El caso del yodo, por ejemplo, lo encontramos en las hormonas tiroideas. Ustedes no se han preguntado nunca por qué. Ustedes fíjense en la sal, ¿no? Ahí tienen en casa, dice sal yodada. O sea, ¿por qué le ponen yodo a la sal? ¿Por qué es necesario comer sal que tenga yodo? ¿Por qué es importante el yodo? El yodo es importante para que la glándula tiroides pueda fabricar sus hormonas. Y ahí otra vez entra el patrón. O sea, la hormona es gigante, pero para que funcione algunas necesitan 3 átomos de yodo, otros necesitan 4 átomos de yodo, ¿no? Siempre útiles en pequeñas cantidades. Y si tú no consumes yodo, tendrás problemas tiroideos, problemas con las hormonas tiroideas, en la producción de hormonas tiroideas, por ejemplo. Y finalmente, el caso del aluminio, que es un micronutriente que encontramos en los vegetales y es importante para la formación de los neurotransmisores, que son estas moléculas que fabrican las neuronas para poder comunicarse entre ellas. ¿Está bien? Listo.